profe, esta es una presentación de la K1 de gestión de bases de datos. Nuestro grupo está integrado por Johan Caro, estudiante de Ingeniería de Sistemas de séptimo semestre, Daniela Patiño, estudiante de Ingeniería de séptimo semestre. Entonces, el contenido de este video y presentación son sistema gestor de base de datos, manejo y administración de la información con Oracle y SQL. Entonces vamos a empezar con el primer tema, que es sistema gestor de base de datos. Entonces, ¿qué es? Básicamente el software que permite a los usuarios procesar, describir, administrar y recuperar los datos almacenados en una base de datos. Es decir, que es una interfaz que nos permite interactuar con la base de datos. Entonces, cualquier persona que esté calificada puede usar un sistema gestor de base de datos para comunicarse y gestionar su base de datos o sus bases de datos. Entonces, los objetivos de un sistema gestor de base de datos es, primero, abstracción de la información, es decir, que ahorra detalles del almacenamiento físico de los datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de ella. Independencia, que es la capacidad de modificar el esquema de una base de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de ella. Y esto también hace referencia a la validación de los campos según las necesidades del negocio, ¿no? El tercero es la consistencia. Esto habla sobre que en caso de que haya redundancia de datos, es decir, que hayan datos repetidos, se debe garantizar que cuando haya una actualización de uno de los datos, pues todos los datos se deben actualizar de forma simultánea. También está la seguridad, que es muy importante. Sabemos que en las bases de datos generalmente se guarda información muy valiosa, información sensible, importante para el negocio, que por ningún motivo puede ser como hackeada o usada de una forma que no se deba. Entonces es importante tener pues buenas políticas de seguridad, ¿verdad? Contraseñas, roles, usuarios, tipos de permisos. El usuario junior no puede tener el permiso de tal vez de hacer modificaciones importantes en la base de datos, como eliminar registros, o tal vez los de tal área no pueden eliminar o modificar registros de la base de datos. Lo otro es el manejo de las transacciones, y esto hace referencia a que los sistemas gestores de base de datos proveen mecanismos para programar las modificaciones de los datos de una forma mucho más simple que si no se dispusiera de ellos. Otra cosa que es súper importante es el tiempo de respuesta. Sabemos que entre más grande sea una base de datos, más registros tenga, de pronto se puede tardar un poco más un query, ¿cierto? Entonces, sin embargo, la idea es que el tiempo de respuesta de cada una de las operaciones y consultas o modificaciones sea el mínimo posible. Vamos a hablar también de las ventajas de los sistemas gestores de base de datos o SGBD. Entonces vamos a hablar de la facilidad para la manipulación de grandes volúmenes de datos, simplificación de la programación de equipos de consistencia, cambios consistentes en la base de datos, organización de los datos con impacto mínimo en el código, lo que hablamos anteriormente, recuperación de los datos, menos tiempos de desarrollo y mayor calidad del sistema. Las desventajas es que usualmente y casi siempre se necesita más de una persona para administrar la base de datos, lo que quiere decir que necesitamos más costos o que van a haber más costos. Otra de las desventajas es que a mayor cantidad de datos se necesita más espacio de almacenamiento, y sabemos que el almacenamiento usualmente es costoso. Alta complejidad, lo que requiere dos cosas. Primero, que el hardware sea de buenas características, de buenas condiciones, y sabemos que estos tipos de hardware pues usualmente son costosos y que se requieren personas altamente calificadas para que puedan hacer manejo de las bases de datos. Los DBA son súper caros. Entonces esto en traducido es que la cantidad de datos
es relacional a los costos, ¿no? Si la base de datos o es muy costoso, es muy grande lo que se está construyendo, pues seguramente se va a necesitar mucha gente y recursos para que funcione de la manera adecuada. Entonces, las bases de datos proveen herramientas para la creación y especificación de los datos, para administrar y crear la estructura física, para la manipulación de los datos de la base de datos. Entonces es para hacer queries, ¿no? Los select con sus respectivos where, para hacer delete, update, create, etcétera. Para recuperación en caso de desastre, que era lo que hablábamos en las ventajas, para creación de copias de seguridad, que es súper importante en caso de que haya un desastre, precisamente para la gestión de la comunicación de la base de datos. También decimos que los sistemas gestores de base de datos tienen componentes que son herramientas de gestión, herramientas de programación, lenguajes y diccionarios de datos. Los sistemas gestores de base de datos deben cumplir con unas funciones específicas, como la descripción, que describe la estructuración de todos los elementos que integra la base de datos. Se programa en un DDL, y que es un lenguaje de definición de datos propio del sistema de base de datos. La manipulación, que son funciones necesarias para la manipulación iteración de los datos de una base de datos. Se agrupan en operaciones de consulta y de actualización. Función de control, que determina la interfaz entre la base de datos y el personal. Es llevada a cabo por los programadores y los analistas, los DBAs. El teleproceso, que es la capacidad de un SGBD de comunicarse a distancia. Entonces vamos a hablar de bases de datos. Hay bases de datos según tipo de modelo, que están las jerárquicas, en red, orientado a objetos, relacional, y según sus componentes, arquitectura cliente-servidor, o bases de datos distribuidas. Vamos a ver algunos de los sistemas gestores de base de datos. Está MySQL, PostgreSQL, y Oracle Access y Microsoft SQL Server. Como segundo tema para la exposición que se está realizando, vamos a ver el manejo y administración de la información con Oracle. Oracle, pues para empezar, es un sistema de gestión de bases de datos relacional, capaz de manejar gran cantidad de datos en un entorno multiusuario donde gran cantidad de usuarios pueden acceder a la misma información en forma concurrente. Oracle tiene componentes de la arquitectura de bases de datos. Entonces, Oracle maneja dos partes fundamentales en su arquitectura. La primera vendría siendo la base de datos, que es un almacenamiento compartido, y la instancia, que vendrían siendo, digámoslo así, los usuarios que se conectan a esta base de datos. La base de datos, en general, consta de estructuras físicas y lógicas. En cambio, la instancia consta de estructuras de memoria y de procesos asociados con dicha instancia. Estas instancias se, a su vez tienen unas estructuras de memoria. Estas estructuras se encargan de hacer procesos de background. Cada vez que una instancia se levanta, se reserva un área de memoria denominada SGA o System Global Area y se ejecutan los procesos asociados. Dentro de estas estructuras se encuentran dos básicas, que vendría siendo la SGA, que esta estructura de memoria es una memoria compartida, ya que tanto el servidor como los procesos de background tienen acceso a dicha área de memoria. Y también encontramos el PGA o Program Global Area. Esta región de memoria es una memoria privada que solo es accesible por los procesos del servidor o background.
Por lo tanto, el PGA no se puede usar como memoria compartida porque cada proceso tiene su propia PGA. La SGA tiene varias dentro de su estructura, también tiene varios pools o buffers. El primero es el Database Buffer Cache, que como sabemos, Oracle trabaja con bloques de datos, mínima cantidad de información que almacena Oracle y que por defecto suelen ser de 8 kilobytes y no con filas. En esta parte de la memoria se almacenan imágenes de bloqueos de datos físicos de disco utilizados para realizar consultas o que han sido modificadas por una sentencia. El otro es Redelog Buffer, que se podría definir como una bitácora. Este hace parte de una memoria que actúa como un buffer circular y es donde se registran todos los cambios que se producen en la base de datos, entendiendo por los cambios la ejecución de las sentencias DML, Insert, Update, Delete y Merge, y DDL, Create, Alter, Drop y Truncate. El siguiente es Shared Pool. El área de memoria que comprende este pool contiene la librería caché, el data directionary caché y el result caché, que es entonces la librería, la información de diccionario, digámoslo así, y el resultado. El siguiente es Large Pool. Large Pool, esta zona es opcional. El administrador del sistema puede configurarla siempre que quiera reservar memoria para realizar operaciones de backup o recuperación de la base de datos o consultas en paralelo. Java Pool, por otra parte, esta zona se suele utilizar para almacenar código Java y datos de JVM. Es a partir de la revisión de la versión 8 de Oracle en la que tenemos disponible esta característica. Desde versiones anteriores no se puede obtener el Java Pool. En el sexto, pues ya podemos encontrar varios pools que son similares, digámoslo así, que es el Stream Pool, zona de memoria utilizada para almacenar Oracle Streams. Normalmente se usa en la configuración de DataWorks, a menos que se haya configurado, el tamaño de esta zona de memoria será más o menos de 0 kilobytes. Keep Pool, Receivable Pools son Receivable Pools. Son zonas de memoria similares al Database Buffer Cache, pero se difieren en que son diseñados para mantener la información más o menos el tiempo de lo que retendría el algoritmo, más o menos tiempo del tiempo que retendría el algoritmo LRU anteriormente mencionado para SGA o para Database Buffer Cache. El siguiente es PGA o Program Global Area. Esta es una región privada de memoria, como ya lo habíamos mencionado, que contiene datos e información de control de los procesos del servidor. Cada proceso tiene su propia PGE porque no es compartido, es privado. Y el acceso a dicha información es totalmente exclusivo. En un servidor dedicado, cada proceso tendrá un espacio de pila y zona denominada User Global Area o UGA. Y en un servidor compartido, en la cual múltiples usuarios comparten el mismo proceso de servidor, este solo tendrá el espacio de pila, mientras que el UGA se almacena en la SGA. Dentro de la UGA encontramos la siguiente información: cursores abiertos, información de sesión, que son quién eres, el rol que tienes, y en fin, información del usuario, digámoslo así, de la sesión del usuario. También encontramos área de trabajo SQL que son consistentes en la relación de varias operaciones SQL, como la ordenación de las consultas order by y group by. En el tercer tema ya tenemos como tal SQL. ¿Qué es SQL? Es un lenguaje de consulta estructurado declarativo de acceso a bases de datos relacionadas que permiten especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de sus características es el manejo de álgebra, que lo vemos aquí,
son una de sus principales características. Maneja álgebra, obviamente el manejo de la álgebra y el cálculo relacional que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar la información sencilla, de forma sencilla, información de interés de base de datos, así como cambios a ella. El SQL también es un lenguaje de acceso a base de datos que explota la flexibilidad y potencia los sistemas relacionales y a su vez también permiten así gran cantidad de operaciones, gran variedad de operaciones. SQL tiene varios componentes que lo rigen como lenguaje. Está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular información dentro de la base de datos. Dentro de los comandos encontramos DML, DLL, DCL y DDL. Los DLL o Data Definition Language permite crear y definir bases de datos, campos de índices y campos de índices. Los DML, por su parte, permiten generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base de datos. Los DCL se encargan de definir los permisos sobre los datos. Los comandos DDL, que es un lenguaje de definición de datos, sus principales son estos cuatro. El primero, create, es utilizado para crear nuevas tablas, campos e índices. Drop, por su parte, es empleado para eliminar tablas e índices, eliminar la información creada. Alter es utilizado para modificar las tablas agregando campos o combinando la definición de estos campos. Truncate es un comando que trunca todo el contenido de la tabla, como se puede decir. La desventaja es que Truncate solo sirve cuando se quiere eliminar absolutamente todos los registros, ya que no se permiten cláusulas where. Si bien es un principio, esta sentencia parecería ser de ML, pero en realidad es DDL, ya que internamente el comando truncate borra la tabla y vuelve a crear y no ejecuta ninguna transacción. Esto se puede ser similar al drop, pero la ventaja de usar drop es que si se quiere borrar todo el contenido de la tabla es mucho más rápido, especialmente si la tabla es muy grande. Bueno, el lenguaje de manipulación de datos, el DML, tiene como principales estos cuatro comanditos. El primero es select, el cual es utilizado para configurar registros de bases de datos que satisfagan un criterio determinado. Insert, como su nombre lo indica, es utilizado para cargar lotes de datos en la base de datos en una única operación. Update, como su nombre también lo indica, es utilizado para modificar los valores, actualizarlos de los campos y registros especificados, utilizando para modificar las tablas agregando campos o cambiando la definición de los campos. Delete, por su parte, es para eliminar registros de una tabla. Ya por el lado de las cláusulas encontramos estas 5 principales. From es utilizado para especificar la tabla de la cual se va a seleccionar los registros. Group by es utilizado para separar los registros seleccionados en grupos específicos. Having, por su parte, es utilizado para expresar una condición que debe satisfacer cada grupo. Order by, como su nombre lo indica, es utilizada para ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden específico. Y where es utilizado para determinar los registros seleccionados en las cláusulas from. Dentro de estas cláusulas también podemos encontrar operadores lógicos, operadores de comparación y funciones de agregado. Los operadores lógicos son AND, OR y NOT. AND es el y lógico. Evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad si ambas son ciertas. OR, por su parte, es el O lógico, lo que diríamos como una O en nuestro idioma. Evalúa dos condiciones y devuelve el valor de verdad si alguna de las dos es cierta.
Y not, por su parte, es todo lo contrario a lo anterior. Es una negación lógica y devuelve el valor contrario a la expresión. Los operadores de comparación son como, digamos, estos, el menor que, mayor que, distinto de, menor o igual que y mayor igual que. Between, like y in son también operadores de comparación. Between, por su parte, es como un intervalo. Like es una comparación. In se utiliza más para especificar. Dentro de las funciones de agregado encontramos ABG o EBG, el cual es utilizado para calcular el promedio de los valores de un campo determinado. Count es utilizada para devolver el número de registros seleccionados. Sum pues utilizada para devolver la suma de todos los valores de un campo determinado. Max y mínimo pues es para el valor más alto y el valor más mínimo. Existen otras consultas mediante join y union. Join, la sentencia SQL join se utiliza para relacionar varias tablas. No permitirá obtener un listado de los campos que tienen coincidencias en ambas tablas. Left join nos dará el resultado anterior más los campos, o sea, nos obtendrá el resultado de join más los campos de la tabla de la izquierda del join, que no tienen coincidencias de la tabla de la derecha. Right join es idéntico en funcionamiento al caso anterior, pero con la tabla se incluye en la consulta de las consultas hacia la derecha de join. O sea, trae también el join, pero también los datos hacia la derecha. Union y union all. Podemos combinar el resultado de varias sentencias con union y union all. Significa que podemos unir varias sentencias con estos comandos. Y en sí es esto. Sistema gestor de base de datos que se llama MySQL Workbench. Y en este caso, pues vamos a ver como pues algunas de las funcionalidades. Aquí, así que rápidamente, pues hay algunas opciones de configuración. Aquí están los esquemas. Yo previamente instalé pues este esquema que es una tabla de prueba de MySQL. Esos esquemas se importan súper fácil, es muy fácil, simplemente uno le dice acá como en importar, selecciona la ubicación y ya. Listo, entonces aquí pues yo voy a usar el esquema de Sakila. Aparte voy a mirar aquí las tablas y voy a seleccionar, por ejemplo, todos los elementos que hay en la tabla field. ¿Cierto? Listo, y aquí están. Vamos a decirle que por favor me dé solamente 10 para no tener ese reguerito. Listo, entonces lo que vamos a hacer es, no sé, a mí se me ocurre que actualizar una película o unas películas. ¿Qué vamos a hacerles? Vamos a ponerle la descripción que sea igual a my description, ¿cierto? ¿A quiénes? Pues digamos que a aquellos donde tengan el rental duration, puede ser, no sé, mayor o igual a 1, ¿cierto? Y que además el rental duration sea menor o igual a 5, ¿cierto? O sea, los que tienen 7, 8, mayor o 6 no deberían pues ser actualizados. Y vamos a ver cómo se comporta esta cosita. Bueno, yo aquí tengo un error. Eso es una cosa chévere que me muestra en lo que estoy fallando. Aquí no sé qué estoy fallando. Listo, me faltaba ese punto y coma. Ahora vamos a ejecutar esto. Y listo, entonces vamos a ver
Lo que vamos a hacer es para verificar la actualización. Hay dos formas, mirar los logs, ¿cierto? Aquí dice que todo bien. O podemos pues hacer la query, ¿cierto? Entonces, select description, ¿cierto? From, bueno, aquí esto me pide la description from film y aquí ponemos nuestro mágico where, el mismo where de arriba y vamos a ver qué hizo. Listo, ahí está. Entonces este gestor es súper chévere, ha gustado mucho y nada, esto es súper intuitivo, súper fácil de usar.